Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de los investigadores médicos. Un placer para mí poder saludarlos y hoy conocer la historia de un médico que sé que muchos de ustedes pueden conocer, alguien que se ha entregado en vida y alma, ¿verdad?, a su profesión. Vamos a dar la bienvenida al doctor Douglas Paisano. Él es epidemiólogo y diabetólogo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Mucho gusto. Un placer tenerlo acá. Queremos conocer, ¿verdad?, cómo nace ese amor por la medicina, doctor. Queremos conocer más de usted. ¿En qué momento usted decide ser médico? Por lo general, las necesidades en la familia siempre son el factor fundamental para uno enfocarse hacia la formación como médico. Y siempre el dolor creo que es una de las características más importantes que te llevan a ser médico como tal. Es que sin duda el dolor al ser humano lo motiva. Sí, te sensibiliza, te hace humano. Y ese dolor a usted, doctor, le dio el amor por la medicina. Un dolor, ¿a qué se refiere, doctor? Cuando hablamos de dolor, por lo generalmente hablamos de los seres queridos, padres, madres, hermanos, en el caso cuando uno es soltero y posteriormente los hijos, que lo hacen a uno sensibilizarse aún mucho más todavía. Una de las experiencias más emotivas que en cuanto a dolor se refiere es la experiencia con mi hija, sobre todo con un problema neurológico asociado a una hipertensión endocraniana. 25 años de estar, ¿verdad?, siempre en la primera línea de batalla, de atender Sí. a esos pacientes que llegan a su consultorio buscando su sanidad, desde luego, ¿verdad?, y buscando siempre ese apoyo que necesitamos en nuestros especialistas. Claro. ¿Cuál ha sido su experiencia como diabetólogo, doctor? Bueno, ya tengo aproximadamente 6 años de estar en la práctica clínica como diabetólogo y muchas veces creo que encontrarse diferentes tipos de personas que buscan ayuda, sobre todo en la fase tardía, que te presentan complicaciones asociadas propiamente por la enfermedad. Es difícil porque a algunas se les puede ofrecer oportunidades, a otros es difícil ofrecerle oportunidades, solamente tratar complicaciones básicamente. Y por eso siempre hablamos, ¿verdad?, de la medicina preventiva. Por ejemplo, cuando hablamos de diabetes, muchos conocemos el término, pero no sabemos cuáles son los cuidados que debemos de tener para no padecer, ¿verdad?, en algún momento de diabetes. Es que por lo generalmente la población tiene un concepto de medicina curativa, no de medicina preventiva. Y por lo generalmente las enfermedades metabólicas, en este caso diabetes e hipertensión, que son dos enfermedades que van de la mano, una atrás de la otra simultáneamente, aparece diabetes, aparece hipertensión posterior o viceversa. Entonces la población por lo general ve una enfermedad siempre con un síntoma y tratarlo con una tableta. Sin embargo, estas enfermedades dependen mucho de la prevención, de los cuidados personales y de la actividad física que normalmente tiene que haber siempre para evitarlas. ¿Ya? Por lo general, una persona tiene que tener por lo menos 45 minutos de actividad física todos los días para evitar estas dos enfermedades graves y una hora para otras complicaciones que pueden acaecer producto, ambos, del envejecimiento progresivo que nosotros tenemos. Su respuesta, ¿verdad?, me permite hacerle otra pregunta. Muchas veces hablamos de tener una vida saludable, pero no sabemos de qué se trata. Muchas veces creemos que ser saludable únicamente si nos levantamos temprano, pero requiere también de comer saludable, de tener prácticas de ejercicios. Por ejemplo, usted hablaba de 45 minutos, pero en la diabetes, ¿cómo se puede prevenir? Únicamente con la vida, no tener una vida sedentaria, ser saludable, doctor. Es que influyen muchos factores. En el primer factor que tenemos que tomar en consideración son los cuidados personales. En segundo lugar, el tipo de nutrición con el cual usted cotidianamente hace su vida. Y otra de las condiciones es cómo nosotros distribuimos nuestro aporte nutricional calórico, así como fibras naturales que normalmente deben de llegar al cuerpo. Efectivamente, y es por eso que siempre desde acá, desde este espacio, ¿verdad?, el programa de los investigadores médicos, queremos llevarles a ustedes todo este conocimiento para que podamos tener una vida saludable. También, doctor, nos hablaba que epidemiólogo. Sí. Cuéntenos su experiencia con este. Mira, en la parte epidemiológica siempre se debe de tratar la parte de morbilidad y se debe de hacer preventivo en todo el sentido de la palabra. Si hay en el espectro como tal
de los cambios estacionales, uno siempre aparece en los cuadros respiratorios, los cuadros gastrointestinales. Se debe de promover prácticas saludables que te permitan evitar estas enfermedades. Y esto, por ejemplo, si hablamos de lo que estamos viviendo actualmente, el uso de la mascarilla o el lavado de manos son dos cosas que han permitido disminución de los cuadros respiratorios en alguna medida y de las enfermedades gastrointestinales también. ¿Cuáles son esas patologías en las que más se encuentra, doctor, con esta especialidad acá en Nicaragua? Generalmente tener la parte respiratoria en los cuadros de rinofaringitis, faringitis, otitis media, neumonía, bronquitis, y en la parte gastrointestinal todo lo que son las enfermedades diarreicas como tal, de cualquier etiología. Y una de las luchas que ha tenido el mundo entero, ¿verdad?, en este tiempo, como es la pandemia del COVID-19, doctor. Sí, así es. Ha tenido muchos casos. En el caso de la pandemia COVID-19, recordemos de que esta es una enfermedad que afecta a diferentes órganos. Es una enfermedad que genera un proceso inflamatorio generalizado en todo el cuerpo. Existe un proceso que normalmente le llamamos en medicina estrés oxidativo de las células y no es más que un proceso inflamatorio producto del deterioro o de la reacción inmunológica que el mismo cuerpo genera a partir de defenderse por la presencia de los virus en el cuerpo. Hay muchas complicaciones que pueden aparecer a partir de este evento, porque nuestro cuerpo es rico en muchos receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Y estos sitios, por ejemplo, donde se aparece, generalmente están en la nariz, están en los vasos sanguíneos, están en el pulmón, y son los puntos donde normalmente el virus ataca. Y de ahí aparecer una serie de complicaciones que se van apareciendo. Y los miedos también que tenemos cuando un paciente que tiene otra patología, que ya sufre de otra patología, es diagnosticado con el COVID-19. ¿Cuáles son esas patologías que nos ponen más en riesgo como paciente? Mira, generalmente la primera condición que toma la OMS en cuanto a este tipo de eventos son edad y sexo en alguna medida, porque se ha visto que el sexo como tal, el sexo femenino es uno de los más afectados, y en segundo lugar, los mayores de 50 años tienen mayor riesgo de complicación y riesgo de morir que un paciente de 30 años. Sin embargo, existen enfermedades autoinmunes que te conllevan a la aparición de complicaciones porque ante sí el cuerpo ya está reaccionando a una agresión autoinmune que tiene, y la enfermedad de COVID te expone a la reacción inmunológica sistémica. Así es. Así que más adelante vamos a contarles también de cómo la medicina biomolecular puede ayudar con estas patologías, cómo puede también mejorar nuestro sistema inmune para estar preparados para cualquier tipo de enfermedad. Vamos juntos a ver estos mensajes de salud. Ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por continuar por acá en el programa de los investigadores médicos. Surgieron muchas dudas, ¿verdad?, en la primera parte de la entrevista, y era de estos problemas de epidemiología, como es la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles son esas afectaciones, doctor? También hablamos de cómo nos pone vulnerable también padecer de algún tipo de patología. Por lo general, el síndrome post-COVID o COVID persistente es una de las complicaciones que en cierto modo son de mucha relevancia, en vista que la población ve la parte aguda y no lo ve como una gravedad posterior. Cuando hablamos de la parte aguda es el momento donde está pasando la crisis, ya Correcto. Sea una crisis respiratoria, gastrointestinal o neurológica. Sin embargo, la parte posterior, digamos, de esto que considera el síndrome post-COVID te conlleva a múltiples complicaciones. Una de ellas, por ejemplo, por lo generalmente son los cuadros neurológicos, que son los que más persisten posterior al COVID, como el delirio, la demencia, las lagunas mentales, la ansiedad,
los cuadros de depresión. A mí me gusta esto porque sé que muchos de los que nos están viendo, ¿verdad? En este momento, doctor, ya saben que fueron en algún momento diagnosticados con COVID-19, pero no saben cuáles son esas afectaciones que vamos a tener después, posterior, o cómo identificar qué son. Independientemente, digamos, de la gravedad del COVID, ya sea grave, severo o medio, generalmente la misma reacción inflamatoria ocurre en el cuerpo. Entonces, las complicaciones que vas a tener van a ser parecidas o iguales. Muchos de nuestros pacientes presentaron cuadros de falta del olfato, falta del gusto, y estas son afectaciones netamente neurológicas, manifestaciones neurológicas que se produjeron durante la fase aguda. Tal vez no tuvieron otro síntoma mayor, pero ese síntoma es importante porque la infiltración del virus a nivel, digamos, de lo que es la parte del centro del olfato, el centro del gusto y la parte, digamos, de respiratoria, van a incidir posteriormente. Generalmente en las anteriores epidemias que hubieron en 2002 y 2012, por ejemplo, con el SARS-CoV y el MERS en 2012, siempre se evidenció que lo que más persistió fue la debilidad y la fatiga. En otro persistió la parte de la cefalea, del dolor de cabeza. Entonces, y los síntomas no aparecían inmediatamente al pasar la enfermedad, sino que los estudios revelaron que 2 o 3 años posteriormente aparecieron síntomas parecidos como debilidad, fatiga, ansiedad y depresión en los pacientes que tuvieron COVID. Entonces, en la actualidad, esos síntomas se están presentando, así como la misma caída del cabello, que son propiamente producto, vamos, del daño tisular sistémico. Y como pacientes, nosotros podemos prevenir que estas afectaciones sean más leves, doctor, de alguna manera en nuestro cuidado, o es algo que ya viene, ¿verdad?, por la patología, que no podemos trabajar. La patología te predispone, pero también tenés que tener factores, mecanismos de protección. La hidratación es una de las cosas más elementales en la fase aguda y en la fase posterior a la enfermedad, porque generalmente ocurre algo que se conoce como el estrés oxidativo. El estrés oxidativo no es más que producción de estructuras que van provocando daño orgánico y tisular en el tejido, cualquier tejido del cuerpo, que posteriormente van a repercutir. Si lo ves en la parte neurológica, el daño de la vaina de mielina en el nervio va a generarte otros trastornos que normalmente desconocías o no sabías posteriormente que iban a aparecer, y ya la enfermedad te pasó. Entonces, esa persistencia de síntomas y complicaciones son los que en cierto modo hay que identificar y saber tratar posteriormente. Efectivamente, y por eso tenemos que estar siempre al cuidado, estar al pendiente de nuestra salud, de cuáles son esos cambios que estamos sintiendo, esas afectaciones que estamos sintiendo, para luego acudir, ¿verdad?, donde nuestro especialista. Otra de las dudas también que surgían, doctor, era estamos hablando de la diabetes, cuáles son los mayores riesgos, cómo somos diagnosticados con diabetes. Bueno, el paciente diabético, para hacer diagnóstico de diabetes, siempre tenemos que estar claro de que siempre se hace diagnóstico con valores de azúcar mayor en ayuna, mayor de 126 miligramos por decilitro. Se hace diagnóstico de diabetes cuando te toman una glucemia, un azúcar al azar después de comer y tenés mayor de 200 miligramos por decilitro, o que una hemoglobina glucosilada sea mayor de 6.5%. Y esos síntomas de alerta, ¿verdad?, en los que tenemos que tener cuidado para decir estos pueden ser, ¿verdad?, estar asociados a la diabetes, que debemos de tener cuidado. Correcto. Como Entonces, pacientes. en este caso, el primer paso que se debe de identificar es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico se caracteriza por el incremento de peso, incremento de la circunferencia abdominal, el incremento de la presión arterial, los triglicéridos se suben y el HDL, que es la lipoproteína de alta densidad, se baja. Entonces, otro patrón que incide mucho en la aparición de este fenómeno es el síndrome de ovario poliquístico, que es como una de las puertas de entrada hacia la aparición de la diabetes. Y por eso es que la incidencia de diabetes en mujeres es mayor por el efecto hormonal contrarregulador que tienen contra la insulina. Entonces, ante sí, la aparición de la misma enfermedad se da por la resistencia insulínica.
Y si tenés como mujer hormonas que actúan contra la insulina, entonces es más factible la aparición de la enfermedad. En el embarazo, la aparición de una glucemia o azúcar mayor de 92 miligramos por decilitro, ya sos diabética gestacional. Y en la diabetes gestacional también se producen una gran cantidad de hormonas contrarreguladoras de la insulina, que es con las cuales uno debe de ir tratando de hacer el control óptimo y necesario en cada control prenatal de la paciente. Y cuando las mujeres son diagnosticadas con este diabetes gestacional, muchas veces, ¿verdad? Solo decimos, ya salí del embarazo, probablemente no voy a continuar con diabetes. ¿Cuáles son los cuidados que deben de tener para que no persista ese padecimiento? Por lo generalmente en la mujer diabética gestacional, un porcentaje de ellas puede quedar con diabetes crónica y una de ellas remite gradualmente la misma enfermedad a su estado basal una vez que termine el embarazo. Y esos cuidados pues básicamente tienen que ver mucho con alimentación, con la actividad física, con el balance óptimo, digamos, de aportes calóricos que normalmente debe tener en cada tiempo de alimentación. Correcto, doctor. Y hablando de la diabetes también, ya hablábamos de cuáles son esos factores de riesgo en los que debemos de estar siempre al pendiente para visitar a nuestros especialistas, para ver si tenemos o no este padecimiento. Me gustaría también hablar de cuáles son esos riesgos a los que nos sometemos cuando no cuidamos ya de nuestra salud cuando somos diagnosticados con diabetes. Uno de los riesgos mayores que se acaecen a partir, digamos, de la aparición de la diabetes son los daños neuropáticos. La neuropatía diabética es una de las complicaciones que más comúnmente se presenta en el paciente y posteriormente, más tardío, los daños renales, la ceguera producto, vamos, de la retinopatía diabética, el pie diabético como producto, vamos, de la alteración vascular que se viene presentando y una serie de los daños renales producto, vamos, también de la hipertensión que se asocia a la misma y la toxicidad glucémica que se presentan en los vasos sanguíneos, y el azúcar por lo general es corrosiva en la circulación y a partir de ese fenómeno es donde aparecen las úlceras, las lesiones y los daños del nervio como tal. Excelente, doctor. Vamos a continuar con este tema, pero también queremos conocer cómo ayuda la medicina biomolecular, cuál ha sido su experiencia, ¿verdad?, con los productos de Pharmalab. Más adelante estaremos con el doctor Jacobo Aguilar, así que vamos a ver estos siguientes mensajes de salud. Ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Ya de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a darle la bienvenida al doctor Jacobo Aguilar, quien también va a unirse, ¿verdad?, a esta entrevista. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Kaylin, bien, muchísimas gracias. Aquí feliz, contento de estar contigo, de nuevo acompañándote en esta conducción maravillosa para poder llevar todo este mensaje de salud y bienestar a la población nicaragüense con la cual estamos hermanados. Gracias, doctor. También gran conocimiento, ¿verdad?, y experiencia que tiene el doctor Douglas. Y por ahí estamos hablando de varias enfermedades que muchos nicaragüenses temen y que muchos de ellos también han sido diagnosticados. Pero queremos saber, doctor, cómo le ha funcionado, qué medicamentos, ¿verdad?, como Lintox ha enviado o ha dado a alguno de sus pacientes. Mira, el primer paso para poder hacer un buen abordaje terapéutico es identificar aquellas complicaciones que pueden acaecer a partir de una enfermedad determinada. Por lo generalmente creo que en la parte biomolecular Lintox representa un eslabón importante en vista de su inmunoregulación que te genera. Y muchas de estas enfermedades infectocontagiosas exponen al sistema inmune a una exuberación de la acción de la respuesta inmunológica del cuerpo. Entonces muchas cosas que normalmente el cuerpo identifica anormal, no te va a determinar cuál es la parte buena, cuál es la parte mala, reacciona. Y esa reacción pues es la que normalmente modulamos con el tratamiento con Lintox.
¿En qué padecimientos efectivos directamente, doctor? Mira, en el paciente, por ejemplo, en el inmunodeprimido, paciente anciano, paciente con enfermedades degenerativas, artritis reumatoidea, enfermedades, por ejemplo, la misma artritis autoinmune, la diabetes, hipertensión o algunas nefropatías te puede conllevar a mejorar esa respuesta inmunológica. Increíble, ¿verdad, doctor? Cómo la medicina biomolecular puede ayudar con todos estos padecimientos. ¿A qué se debe, doctor? Así es, Kaylin. Aprovecho a saludarlo, doctor Douglas Paisano. Un gran gusto, ya es segunda vez que nos vemos y maravillado ahí de todo el conocimiento que el doctor ha tenido en esta preparación tan exhaustiva y que continúa. Fíjate que el doctor lo describió muy bien y yo me asombro cuando vemos cómo el conocimiento antiguo se hace vigente hoy día, ¿verdad? Porque ya desde hace tiempo inmemorial la gente viene utilizando todo lo que es el recurso de plantas medicinales y hoy día tenemos esa extracción ya biomolecular, ya con biotecnología. Y tu pregunta es muy oportuna porque sí se es factible hoy día regenerar las células. Sí hay factibilidad de lo que bien dice el doctor Douglas de estimular el sistema inmune y de reforzarlo. Sí hay posibilidad de que esa oxidación que el cuerpo debiera de poder hacer por sí sola y hay que ayudarlo dándole los elementos que se requieren, el Limtox lo puede de alguna manera paliar. Y la razón es de que su formulación, que ha sido probada en métodos in silico computacionalmente y que vienen estudios in vivo en animales, en humanos, habla de los aspectos regenerativos, reparadores, antioxidativos, antiinflamatorios y mejoradores del sistema inmune. Antioxidatorios. Usted hablaba también, doctor, de cómo cuando somos diagnosticados con COVID puede afectarnos a la larga, ¿verdad?, todo este padecimiento y dañar nuestro organismo. ¿Cómo es que actúa el Limtox para evitar, ¿verdad?, disminuir estos riesgos y, por supuesto, curarnos en algún momento cuando tenemos este tipo de padecimiento? Interesante, ¿verdad? Porque hablábamos previo a la grabación con el doctor de cómo hay mecanismos que se alteran, ¿verdad? De alguna forma se altera la respuesta del sistema inmune. Si tú tienes esta infestación y tu sistema inmune no responde, entonces se desarrolla todo ese proceso de tormenta inflamatoria, de estrés oxidativo, de afección del sistema nervioso central, de afectación de nuestro sistema intestinal, que va a ser importante. Platicábamos contigo también que podamos proponerle a las personas por qué tienen que estar atentas a que determinados síntomas en medicina biomolecular son tratados con neuroregeneradores. Y eso es, Kaylin, porque de alguna manera estos mecanismos que son de alteración de una función pueden ocurrir o en el cerebro, o en el corazón, o en el riñón, o simultáneamente. Lo interesante, como tú decías, es que ya hay una cápsula, no es de dar una cápsula para cada síntoma, sino que hay un producto, hay un bioconjugado que hace un... Exactamente, que hace un efecto multisistémico. ¿Cuál ha sido su experiencia, doctor, con sus pacientes? Fíjate que es importante el abordaje que estamos haciendo en este momento porque inicialmente nadie entiende la sintomatología gastrointestinal. ¿Por qué el COVID en alguna medida se presentó en nuestros pacientes con diarrea y otros con la parte respiratoria u otros solamente con la parte neurológica? Es decir, sin embargo, los estudios demuestran que la afectación del 10º par craneal o el nervio vago es lo que te va a manifestar las alteraciones gastrointestinales, y el nervio vago representa la comunicación activa entre intestino y cerebro de manera directa. Entonces, esa alteración desmielinizante que se va presentando en este nervio es tan importante para la subsistencia de nuestra vida, porque en él también está la regulación cardiovascular, y si hay una regulación cardiovascular insuficiente, existe lo que se conoce como cardiopatía dilatada, que es producido por esa acción. Entonces, cuando tenés este tipo de productos, por ejemplo, como Norbrain, es un producto que te va generando un revestimiento
a través, digamos, de los receptores GABA, a través de la vaina de mielina que se va revistiendo progresivamente y te va generando pues mejoría de los síntomas. Uno de los grandes desafíos, pienso que en cuanto a la medicina biomolecular, es el tratar al paciente posterior a la fase aguda de la enfermedad con este tipo de producto, porque te va a evitar las complicaciones a largo plazo de la enfermedad de COVID persistente. Es decir, que, por ejemplo, las personas que ya han sido diagnosticadas, doctor, deberían de tomar en cuenta, ¿verdad?, para cuidar justamente estas afectaciones que muchas veces dudamos de que esté ligada con la enfermedad como paciente. Interesante la propuesta del doctor Paisano, porque le deja a uno claro cómo esta afectación va al cerebro, va al riñón, va a diversidad de lugares, pero la parte intestinal es importante. Recuérdate que hoy día venimos hablando todos de que el intestino es el segundo cerebro, ¿verdad? La verdad es que nosotros debemos de siempre tratar a las personas integralmente. Somos ente pensante, entonces hay una parte psico, somos sistema nervioso, somos sistema inmune, somos hormonas, que el doctor ya se refirió muy bien a él, y somos estómago, sistema gastrointestinal. Solo en el colon hay más del 90% de millones de bacterias, las cuales son importantes. Esta afectación que el doctor describe bien, uno diría, bueno, si me trataron con Limtox o Cevilat, que podemos hablar un poquito de él más adelante, ¿por qué me están dando Norbrain? Y porque el Norbrain es un reparador del sistema nervioso. Y aunque mi afectación sea intestinal, significa lo que bien describió el doctor Paisano, que mi nervio vago, ese nervio craneal, está afectado. Y que por lo tanto voy a tener niebla mental, cansancio, fatiga, o tuve inicialmente diarrea. Hay cosas que podemos ver desde el punto de vista fisiológico o fisiopatológico. Es el caso, por ejemplo, que los pacientes que tuvieron COVID posteriormente pueden tener cefalea, debilidad, fatiga, trastornos de la respiración, y es porque normalmente bien se ha descrito que la infiltración del virus a nivel del tubo del tallo encefálico, a nivel del centro respiratorio, persiste aún cuando ya la fase aguda se ha extinguido. Excelente. Hablábamos también de Cevilat, doctor. ¿Cuál es el compuesto de este medicamento y cómo puede ayudarnos, verdad, con estas patologías? Cevilat nos ha venido, yo digo que al doctor le va a encantar la fórmula, sobre todo cuando uno hace medicina general o pediatría, porque magnesio, zinc, vitamina C y betalaína, que es un antioxidante bien importante. Esto viene a llenar la necesidad de que los requerimientos que tenemos para nuestro sistema inmune se vean mejorados con algo, doctor, que, como platicábamos, hay que hacer factible que el paciente cumpla el tratamiento. Claro, si tengo 10 pastillas al día se vuelve un poquito difícil, pero dar Cevilat, Kaylin, uno solo, ¿verdad, doctor? De rico sabor, es asombroso. Así es que las propiedades pues hablan por sí solas, ¿verdad? Magnesio, zinc, vitamina C, ha sido una condición asombrosa, fue muy providencial, muy vanguardista tener un producto así, porque en el COVID ha sido algo que hemos utilizado permanentemente. Sí, por lo generalmente en un solo producto, 4 elementos, la politerapia en una sola, o la multipíldora muchas veces genera la optimización del tratamiento, porque a veces fraccionamos el tratamiento, y si ya vimos, por ejemplo, en los diferentes esquemas, utilizando zinc por separado, utilizando los otros diferentes tratamientos por separado. Sin embargo, teniendo uno solo en un solo sobrecito, pues esto te permite optimizar más el tratamiento y adherirte al mismo. Y el resultado de la búsqueda, ¿verdad? Tener una mejor vida, un mejor estilo de vida. Doctor Douglas, doctor Jacobo, muchísimas gracias por acompañarnos este día, ¿verdad? En este programa Los Investigadores Médicos. A todos ustedes los invitamos a que siempre estén pendientes de nuestras nuevas ediciones.